fue un fracaso. Hay gente que decía que esperaba millones, se esperaban más de 200.000 personas en Capital Federal y no llegaron a las 35.000, si no me equivoco. Correcto. Pero fuera de eso, eso también influye, ahora voy entendiendo un poco más el punto, el plan de Milei y Ocampo, eso, el tema de que la CGT bueno, no haya salido las cosas como esperaba. El tema del dictamen, todas estas cosas generan una confianza y eso también repercute mucho en lo que estás diciendo con el tema del bono. Lo que pasó con el Exactamente. dictamen y con la CGT, son también, ayudaron, digamos, a que hoy la serie que salió de Bonos Bopreal haya tenido tanto éxito. Mirá, la serie de bonos hoy tuvo tanto éxito por básicamente tres razones. La primera fue que el 9 de enero, después de muchísimos años, los bonos AL30 pagaron el capital en dólares, ¿sí? Y no bajaron después. Normalmente en mercado, cuando unos días antes o un mes antes de que se acerca la fecha de pago, el bono sube de precio porque asume que se va a pagar y el porcentaje que se va a pagar se agrega al precio del bono. Y luego de que se paga, el bono debería bajar. Los bonos no bajaron. Y esa es una de las razones por la cual también el valor del dólar financiero se acomodó un poquito más arriba. Que para los que no lo ven y no lo entienden, esto es recontra positivo, ¿sí? Es muy bueno, porque eso quiere decir que los bonos crecieron una vez más después de la semana del 9 de enero. ¿Sí? Es muy importante, porque quiere decir que en términos reales los bonos ya crecieron más del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que como antesala, este gobierno demostró que va a cumplir todas sus obligaciones de hecho, aún la peor de ellas, que es el bono L30. ¿Eh? Entonces ese shock de confianza se reafirma con los hechos y queda certificado con las acciones. Entonces a partir de ahí vamos a ver que después del 9 de enero fluctuó un poquito el riesgo país, pero siguió bajando. Eso es tan importante en términos de lectura macroeconómica, porque eso después para abajo genera un montón de otras cuestiones. Y hoy el tema de que el Bopreal haya ganado confianza implica dos cosas, que hoy conviene más comprar el Bopreal que dólares financieros. Repito, hoy el Bopreal, además de tener confianza, además es un interés de equilibrio del instrumento para que los dólares financieros no se disparen, y hoy, de hecho, lo afirmó Caputo diciendo que le va a quitar presión al dólar CCL. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque en términos de estabilidad de cara a lo que viene, en diciembre se logró bajar la inflación del 45/50 esperado y pronosticado por varias consultoras privadas al 25,5 medido por el INDEC de La Baña, que es la continuidad del gobierno anterior. Que también eso fue algo que hablamos en un space donde todo el mundo decía, no, ¿por qué se dejó en manos de la digamos, de la oposición o de la gente? Ahora nadie lo puede cuestionar, porque Bueno, ni siquiera el eso gobierno está bueno para resaltarlo, porque yo creo que un gran error del espacio a veces es criticar algo que no se entiende. O sea, vos primero para Exactamente. criticar algo tenés que entenderlo. Pero es extraño criticar algo que vos mismo no entendés. Por eso siempre la invitación es preguntar, y bueno, te pueden dar diferentes respuestas de una cosa y vos te puede gustar una más que otra, pero es clave que en el INDEC esté el kirchnerismo, porque no puede negar, hoy para que sea una idea, el kirchnerismo, se esperaba 50% de inflación el mes pasado, hubo la mitad. Y Sí, eso tuvo exacto. que, y eso tuvo que comunicarlo el kirchnerismo, gente. O sea, eso es una Exactamente. jugada Sí, perfecta para que más o menos se entienda. Perdón que te interrumpí. no, no, está perfecto lo que estás diciendo, porque además eso es con implementando el libre mercado, ¿sí? Lanzando un DNU que eliminó la ley de abastecimiento y liberando los precios. Y hemos visto los precios reacomodarse. Hemos visto convenios colectivos de trabajo con paritarias libres y salarios hacia arriba. ¿Eh? Recordemos que acaba de cerrar UOCRA, uno de los sindicatos más conflictivos de la Argentina,
Y pregunto, ¿hubo alguna bandera de Wokra en el paro de la CGT? Yo no la vi. Hubo una facción, pero no al estilo Wokra, ¿no? O sea, había bastante poca Bien, gente, la verdad. bien. Eh, Porque habían cerrado 20% en enero y el mes que viene vuelven a tener paritarias. ¿Eso qué quiere decir? Que Javier Milei liberó las negociaciones de salarios entre los trabajadores y las empresas, cosa que ha sido pisada, manipulada por todos los gobiernos anteriores. Y cuando muchos critican cuando Javier Milei fue a una marcha a apoyar la cláusula gatillo que había sido llamada por Hugo Moyano, fue porque el creador de la cláusula gatillo fue él para defender a que los trabajadores no pierdan. Y ahora Javier Milei acaba de lanzar una serie de medidas muy importantes, por ejemplo, que el BCRA acaba de limitar la capacidad de las provincias de endeudarse. ¿Eso qué quiere decir? Que los gobernadores están obligados a hacer el ajuste o a no pagar sueldos. Entonces, cuando había mucha gente que decía que Javier, sin gobernadores, no iba a tener gobernabilidad, no entendían nada, ¿sí? Porque no entendieron nunca el plan de Milei. El plan Ahí, de Milei es muy ahí importante en muchos aspectos. destaco una cosa, hago un paréntesis. Cuando vos decís de que los gobernadores no se pueden endeudar para llevar su gestión, uno de los grandes problemas de Argentina, para que se entienda, es que cada 4 años, por ejemplo, o pongamos, saquemos los gobernadores, la política tiene la posibilidad legal de endeudarse hasta las pelotas y que lo pague el hijo de alguien que todavía no nació, ¿se entiende? O sea, es como patear la pelota para adelante y eso es un gran problema porque eh, les pongo un ejemplo, si yo saco un préstamo de 20 millones de dólares a 4 años y algún banco me lo da, yo sé que tengo una deuda con el banco, yo solamente lo sé. Ahora, ¿qué pensarán ustedes de mí si me ven viajando por el mundo, comprándome la mejor pilcha, manejando los mejores autos? Ustedes pensarán que, che, la verdad que este pibe le está yendo súper bien. Las pelotas, yo tengo que pagar eso después. Y cuando llegue la factura, lo tendría que pagar yo en ese caso. Los políticos redoblan esta apuesta. Los políticos se compran los mejores autos, viajan por todos lados, hacen lo que quieren, crean trabajo entre comillas, hacen secretaría fantasma, dan curro, hacen todo el quilombo y después se toman el palo. Y la deuda la paga no solamente el gobierno que viene, sino que la paga futuras generaciones. Hay gente acá que todavía no tiene hijos que van a tener que pagar esa deuda. Así que es importante esto de que los gobernadores no se puedan endeudar, es muy importante para que se entienda. Es muy importante también para el plan de Milei, porque si los gobernadores se empiezan a endeudar y la Argentina se desmadra, la Argentina no queda en caja. Es decir, de nada sirve que el Estado Nacional no gaste más de lo que recauda si ese déficit empieza a pasarse a las provincias. En definitiva, lo que termina pasando es que el federalismo te termina minando el plan económico de crecimiento. Por eso es tan Liber, importante. Liber, hay varios micrófonos, varias solicitudes. Yo, cuando vos me digas terminé, ahí Sí, si sí, querés ahora podemos empezar quiero, a que se quiero suba la terminar. gente. Chicos, les quiero aclarar una cosa. Si tienen preguntas mientras están hablando Liberal y Chat o Rick y Chat, me lo dejan abajo y yo les paso la pregunta. Y si no, esperan un ratito y después abrimos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas. Sí, quería completar básicamente una historia completa al dónde estamos hoy, qué es lo que ahora va a pasar, qué es lo importante y qué es lo que viene en los próximos 3 meses. Me parece que es importante completarlo y luego abrimos micrófonos y empezamos a charlar con todos los amigos como siempre. Pero quería tomarme este día de hoy porque lo considero vértice. Considero que a partir de hoy el gobierno de Javier Milei arranca en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya tenemos digamos, el dictamen, porque la CGT fracasó, porque la confianza empezó a funcionar, porque la inflación de enero, todas las estimaciones dicen que va a ser inferior a la de diciembre, cuando se había dicho que eso no iba a pasar con el plan de Ocampo hasta después de marzo-abril. Eso en términos de sufrimiento del pueblo argentino es maravilloso, porque eso quiere decir que la estanflación va a durar muchísimo menos.
Y por eso elegí el día de hoy, porque son muchas noticias muy buenas y muy interesantes para que las conozcamos y las podamos interpretar y que todos juntos empezamos a amplificar este mensaje de Javier con conocimiento y con argumentos, porque eso es muy importante. Tengo Sí, otra sí. pregunta, perdón que te interrumpa tanto. No, Otra no, no. pregunta. Mayormente, más allá de todas las cosas, lo que más golpea siempre es la parte de la inflación, ¿no es así? Hoy leí que es una forma de sacar pesos de circulación. Eso afecta a la inflación positivamente, ¿no? ¿Cómo es la quema de pesos? Para explicarlo para dummies, o sea, en criollo. Para explicarlo de manera simple, con la emisión de Bopreal se chupó el 20% de la base monetaria argentina. En números concretos eran 12.000 millones de dólares, de los cuales hoy hay un 20% menos en circulación. Eso quiere decir que en lugar de haber más billete para comprar cosas, hay menos, ¿sí? Y a cambio, el gobierno emitió un bono que hubo gente que puso los pesos y se quedó con el bono, confiando en que ese bono se va a pagar a futuro con crecimiento. Entonces, estoy quitando inflación de hoy, que es el peor de los impuestos, porque encima es un impuesto no legislado y que además le pega 25 veces menos al que menos tiene. Entonces es la acción más progresista de todas las que se puede haber tomado hasta ahora, a mercado, voluntaria y con un instrumento financiero dentro de un plan económico. Sí, Sabita, adelante. No, te quería hacer una pregunta porque eso es lo que más leo en redes, y es que muchos libertarios dicen que Javier Milei no va a cerrar el Banco Central, Javier Milei no va a hacer el plan original, y siempre se les ha explicado desde que hacemos los space que el plan sigue tal cual. Obviamente tiene que hacer modificaciones respecto al país, pero que él no va a cambiar, sino que está adecuándose a las situaciones para acomodar todo y realizar lo que él dijo en campaña. ¿Vos cómo lo ves? Lo importante es que hoy, con los hechos en los últimos 40 días, lo que vemos es que respecto del plan original con Ocampo para cerrar el BSRA, se ha ejecutado mucho más rápido, por ejemplo, el saneamiento del BSRA. ¿Qué significa eso? Que el BSRA compró más de 5.000 millones de dólares, ¿sí? Sacamos el 20% del circulante de la economía, la inflación en vez de ser 50 fue 25,5 y claramente va a ser menor en enero y seguramente en febrero. Entonces, quiere decir que las modificaciones sobre el plan que hizo Javier Milei en dinámica para ver cómo desactivar la bomba que dejaron, ¿sí? Porque Javier Milei no puso una sola regulación más, al revés, las está quitando y las está desarmando en el orden correcto, secuencial y en el timing correcto para a la vez ir generando confianza, ir generando crecimiento, bajando impuestos, porque repito, bajar inflación es bajar el impuesto más recesivo de todos, que además le pega al que menos tiene. Entonces, en términos concretos, Javier le está devolviendo en este momento a la sociedad casi 3 puntos del PBI, lo explicó Javier, y está poniendo 2 en impuestos. ¿En qué Liber, impuestos? ahí te tiro los números. Un aproximado de 5.400 millones compró el BCRA a partir del 13 de diciembre en adelante, para hacer un estimativo, casi 20 millones por día. Perdón, 200, casi 200 millones por día, para que sea una idea, ¿no? Hoy compraron 199 millones de dólares. Correcto. Entonces, esto lo que hay que entender es que es una forma de accionar en la economía con elementos totalmente liberales. Javier lo único que hizo es heredar los controles existentes y empezar a desarmarlos de a uno. El DNU metió una cantidad de regulaciones tremendas en la economía, ¿ok? Pero que no generaron el impacto nocivo que se esperaba. Estaban diciendo que los pasajes iban a costar 700, 800, 1.400 pesos, ahí están en 77 y quizás en febrero pasen a 200. Estoy hablando de los pasajes interurbanos en capital. Y a la vez estamos viendo que los convenios colectivos de trabajo son con salarios libres, paritarias libres y a la alza. Eso es una señal muy fuerte a los trabajadores y muy fuerte a los sindicatos que de verdad les interesa que sus bases estén mejor. Esa es la causa principal, porque desde que ganó Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre, hasta un día antes del paro, ya había casi 25 convenios colectivos de trabajo cerrados, empezando por los bancarios, donde el gobierno nacional dijo, se pusieron de acuerdo, ok, y no hubo
digamos, intervenciones del Ministerio de Trabajo por fuera de lo que el Ministerio de Trabajo debe hacer. Porque la función del Ministerio de Trabajo es articular que los empresarios y los sindicatos representando a los trabajadores lleguen a un acuerdo. Lo que pasaba antes es que se metía la política y quería meter política económica empobreciendo a los trabajadores. ¿Qué significa esto? Cuando escuchen por ahí economistas que dicen, no, el valor del dólar tiene que ser competitivo, la línea de ajuste es el Ministerio de Trabajo bajándole los salarios a los trabajadores pisando paritarias. Hay que ser claro cuando uno dice las cosas y cómo una acción te termina pegando del otro lado. ¿Cómo estamos hoy? Y hoy estamos en un momento muy interesante porque va a salir la ley de bases, tal como también dijimos en el DNU. Cuando hablamos también del DNU, el DNU ni hablar de que va a quedar firme. Dentro de la ley de bases aparecen las leyes de emergencia económica, social, etcétera, lo que le va a permitir a Javier tener los instrumentos rápidos de control para hacer el resto de las modificaciones que vayan necesitando en dinámica, por un año y renovable un año más. Eso es impresionante, es muy bueno, es un shock de confianza política además. El hecho de que hoy Yaldo, ¿sí?, el gobernador de Tucumán creo que es, haya dicho que se sale del peronismo, es una nueva señal, ¿no? Así que bueno, y que acepta el plan de Javier Milei. Fue uno de los primeros que decidió hacer un ajuste interno. Y eso no lo hizo por un interés político determinado, lo hizo a nivel nacional, lo hizo por un interés político de gestión y porque entendió que o hace las cosas o le va a volar por los aires todo, porque en este país no se puede gastar más de lo que se recauda. Y vamos a un esquema en serio de crecimiento. La reunión con los gobernadores de Javier Milei les explicó el plan y les explicó lo que había que hacer. Los que lo entendieron lo interpretaron económica y políticamente, que eso es muy importante. Obviamente cada uno va a tratar de hacer de acuerdo a sus intereses determinadas cosas, pero Javier hoy no les dejó mucha maniobra de acción. Entonces vamos a tener las reacciones como las de Provincia de Buenos Aires y como las de La Rioja, y vamos a tener las reacciones como las de Tucumán, las de Santa Cruz y el resto de las provincias que entendieron cómo son las jugadas y cómo ellos van a poder tener crecimiento genuino también para su propia carrera política. Y esto es algo que he dicho mucho en los spaces, que tiene que ver con la capacidad de Javier Milei de alinear lo que él considera los incentivos personales. ¿Sí? Dentro del liberalismo nosotros no creemos en que el Estado debe de manera autoritaria modificar las acciones del resto de los individuos, sino que por los intereses individuales y luego colectivos, porque se eligen a los representantes y demás, marcar el norte y que a partir de ahí empiecen a cambiar las cosas. Esto no solo está pasando, sino que ya pasó, y en tiempo récord. Entonces, ¿cuál es el plan de Milei y cuál es el accionar de Francos? Que muchos ahora Francos es un dios por lo que ha articulado y demás. Bueno, Francos es el encargado de negociar en el plan de Milei las estructuras políticas para que la vean, para que la entiendan desde sus intereses personales e intereses provinciales. Quiero ser muy claro en eso. Bueno, entonces a la gran pregunta, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es que la inflación está a la baja, el BCRA está de manera muy fuerte, comprando recursos todo el tiempo, el BOPREAL se ha en este momento hecho muy fuerte como un instrumento financiero, es un instrumento más hoy aparte del resto, y está articulando de manera muy bien el plan como he explicado antes. ¿Qué es lo que viene de acá a marzo? Y de acá a marzo lo que vamos a ver es que se sancione la ley de bases, va a haber más confianza, ya los alquileres empezaron a funcionar bien, ya hay muchísimas inversiones esperando a que se dé la señal, que el dictamen es una señal muy fuerte, a pesar de algunas cuestiones políticas particulares que vamos a ver por ahí. Y una vez que esto esté encaminado, dentro de la ley de bases está el blanqueo. El blanqueo está hecho para los argentinos, y que no tienen tanto dinero. No es un blanqueo pensado para la gente que tiene mucho dinero en cuentas del exterior, sino que es un blanqueo para que la gente que tiene ahorros los pueda poner
a producir y deje de perder el costo de tener ese capital parado, escondido, fuera del sistema, porque el Estado viene y te lo roba y no lo podés tener, ¿sí? Y el miedo a que el Estado te quite los dólares y los tenés en el banco, como pasó en el 2001. Ese shock de confianza puede ser tan grande que puede cambiar la ecuación del ahorro en la Argentina de manera muy brusca, frenar no solo la estanflación, sino generar una V virtuosa de crecimiento genuino, con capital genuino, para que el crecimiento se dé de manera muy fuerte a partir probablemente de abril y mayo. Ese es el momento en el que yo creo que se va a empezar a hablar nuevamente de la liquidación del Banco Central, y si me preguntan, yo apostaría a que en mayo es muy probable que el Banco Central esté en proceso de liquidación o ya se haya liquidado, y para mí esa es la razón por la cual se están emitiendo o se van a emitir billetes solamente de 20.000 y de 10.000 pesos, porque implicarían el cambio chico de 20 y 10 dólares y el resto serían billetes de 50 y 100 de cualquier otra moneda. Es muy importante esto porque también hay mucha gente que no lo está viendo, y ese shock de confianza además se va a ver mucho más, va a ser mucho más rápido porque en marzo entran muy fuerte todas las cosechas a liquidación. Y los incentivos van a ser a producir más. En el año 2024 se necesitan más de 24.500 millones de dólares solamente para invertir en granos en la Argentina. Imagínense lo que eso significa en términos de negocios de financiación financiera. Ya los bancos están trabajando en nuevas líneas de crédito de manera muy fuerte. También otros operadores, hemos visto la noticia de que Brubank quiere volver al país. Hay otros muy importantes. Y a la vez están empezando a gatillarse problemas muy serios, por ejemplo en Europa y España, startups que están cerrando porque, digamos, la gente que estaba invirtiendo allí está viendo que el panorama no les va a permitir ni siquiera mantener el valor de sus inversiones y están buscando otros mercados. Si todo esto que estoy diciendo para marzo se da y realmente es muy fuerte la liquidación de cosechas, el blanqueo es exitoso, que para mí con más del 15% de los 460.000 millones de dólares que hay entre dólares físicos y criptos en la Argentina, más o menos 50-50, más todos esos capitales que vienen a Argentina o van a buscar un mercado muy fuerte, la baja del riesgo país va a permitir bajar los costos financieros precisamente para inversiones. Estamos viendo que se va a cuidar el recurso del pescado. Estamos viendo que no se pierden más recursos por los combustibles que en las secciones de frontera venían a cargarlos por 2,50 pesos, y con nuestros impuestos y con inflación estábamos pagando todos esos subsidios. Todos los alimentos que salían de manera de contrabando a Bolivia, con todos nuestros subsidios de la economía en los alimentos, todo eso se cortó. Entonces son muchas cosas todas juntas dentro de un plan muy ambicioso, muy estudiado y con una gran capacidad de reacción en dinámica. Lo que va a pasar es que vamos a ver a partir de marzo y probablemente ya en abril la inflación llegando a menos del dígito, a menos de 9, probablemente para mí en mayo, probablemente en abril la tendencia ya sea muy rápida. Y probablemente veamos los pasivos remunerados que existen terminando de liquidarse probablemente entre marzo y abril. Eso estaría dando las condiciones de tener un BCRA saneado, y recordemos que, como también lo ha dicho Javier Milei, en el momento que esté saneado el BCRA no hay más necesidad del cepo, y eso se va a hacer con la liquidación del Banco Central. Así que bueno, nada, ese es un poco el resumen, eso es un poco lo que viene. Hemos tenido noticias muy interesantes, sobre todo con el monotributo, que en su categoría máxima pasó de 12 millones a 68 millones. Eso implica que ahora cualquier actividad en la cual vos puedas emitir una factura no vas a tener problema, ¿sí? Esto lo explicó Lacha el otro día, junto a eso está atado a una de las reglas de la reforma laboral, que dice que si vos emitís una factura en una empresa,
Yo, por ejemplo, voy a una empresa y digo, che, te limpio las cámaras. Bueno, dale, ¿cuánto sale? X. Ok, dame una factura. Ok, tomá mi factura C de monotributista. ¿Cuánto sale? Y son 130.000 pesos. Ok, listo, no hay más juicio posible. Solamente por el hecho de que existe una factura C de un monotributista, entonces ese tipo a la empresa no le va a poder hacer un juicio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante esto. Esto lo destacó Lacha el otro día, y esto va a generar una cantidad de laburo tremendo, porque todas las pymes no van a tener problema en que le hagas un juicio. Los juicios también pueden ser por un jardinero, pueden ser por una persona que está trabajando haciendo una changa, etc. Y además vas a blanquear en la economía una cantidad de movimientos que hoy están en negro, en informalidad, etc. Con todo lo que eso significa, capacidad de crédito para las personas que están facturando, empiezan a existir, digamos, se empieza a sanear la economía de una manera muy interesante. Y hay una segunda modificación del monotributo, que es que ahora puede haber 5 monotributos asociados. ¿Qué quiere decir? Que un taller mecánico que tiene 5 personas que estén con monotributo uno cada uno, él no se puede meter ahí el sindicato, se pueden arreglar libremente entre ellos y no van a estar en ilegalidad. Lo mismo, por ejemplo, los electricistas, por ejemplo, los albañiles y un largo etcétera. Sí, Chad. Bueno, me surge esta pregunta porque como muchos de acá emprendedores, bueno, hay un montón de solicitudes, ahora vamos a abrir ahí, vamos a sumar a todos, pero para ir cerrando, bueno, muchos emprendedores, mucha gente que iba a irse del país, tenía algún ahorrito para rajarse y al final se terminó quedando. Gente que ahora que se está poco a poco quitando un poco el peso del Estado al emprendedor, que bueno, hoy más que nada uno trata de planificar, che, ¿qué puedo hacer en Argentina? ¿No? Las condiciones se están empezando a dar y uno empieza a planificar. Para la planificación de un emprendimiento es muy importante el crédito en muchos aspectos y me parece que el funcionamiento de los bancos en el país, con esto que está sucediendo, poco a poco van volviendo un poco a la normalidad y quería preguntarte, más que nada, cómo ves el rol de la banca, ¿no? Antes de que el banco compre la LIC como antes, era un negociazo del banco y el gobierno. Ahora los bancos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Lo hemos hablado en otros spaces. Eh, Eso beneficia mucho. Ya estuve viendo algunas, eh, bueno, bastante apalancamiento en algunas cosas con autos. La verdad que los bancos se están comportando más normales, se podría decir, todavía no del todo, pero se están acomodando. ¿Cómo ves con estas medidas y con todo esto sucedido? ¿Cómo ves el rol de los bancos? Quiero que me des una respuesta, si podés, ¿no? Obviamente, enfocada más en el mundo del emprendimiento, ¿no? O sea, hoy que una persona pueda pedir un crédito en el banco, poder llevar a cabo su emprendimiento, que no sea una locura. Esto tiene que ver mucho también la estabilidad, pero siento como que Milei, con todo lo que está haciendo junto con Caputo, está como volviendo a colocar a los bancos en el lugar donde nunca se tendrían que haber ido, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso y qué positivo o negativo ves para la parte del emprendimiento, desde un pequeño emprendedor hasta que puede sacar un crédito para arrancar su pequeño emprendimiento hasta una pyme, ¿no? ¿Cómo ves eso? Tenés el micrófono apagado. Perdón, estaba hablando solo. Antes de que Javier Milei asuma y estén, digamos, todas estas medidas hasta el día de hoy, que ahora voy a dar los números, el 93% aproximadamente del crédito privado de la Argentina estaba financiando el déficit fiscal del gobierno nacional y distintas provincias. Actualmente ese número se ha reducido, estaría cerca del 50%. Y hoy el negocio de los bancos es que te endeudes con las tarjetas de crédito, porque la inflación está a la baja, ¿eh? Y básicamente empezar a cobrar intereses. Lo importante de esto es que Javier ahora fijó las expectativas inflacionarias, lo que se denomina el ancla hacia abajo, por varios instrumentos. Y hoy acabo de leer que va a haber un plan de cuotas para consumo con la inflación más baja del mercado a través de instrumentos nacionales para ponerle un ancla a los bancos. Es decir, que en un momento de reacomodamiento, esto es muy importante porque te fija las expectativas.
Antes era un instrumento político para incentivar el consumo interno. Ahora es una herramienta del Estado Nacional transitoria por 6 meses, mientras los precios relativos se están acomodando, y obligar a los bancos a estar competitivos, digamos, y que no puedan disparar la tasa a lo que se les ocurra. Entonces, este plan también fue explicado en su momento con Caputo y todos los banqueros, y la verdad es que nadie quería que esto se vaya al diablo. Todo el mundo sabe que si esto va para adelante y Argentina empieza a crecer, todo el mundo va a ganar dinero. En el caso de los emprendedores, van a tener acceso a crédito mucho más bajo, y particularmente a partir de que eliminemos el riesgo de moneda y se liquide el Banco Central, bueno, ese va a ser el segundo vértice. Hoy es un vértice muy importante porque ya no se discute el BOPREAL, porque ya no se discute que el plan está funcionando y muy bien, porque no se discute que la inflación está a la baja, y no se discute que se sacó el 20% del circulante, porque son hechos concretos. Entonces, ya ahora no es un plan, ya hay certezas de ejecución. Y entonces, cuando esto sea reforzado por la ley de bases y el DNU, que hoy tiene, digamos, otra expectativa en el mercado de la que fue cuando recién salió, a pesar de que nosotros lo explicamos y dijimos que iba a salir, que tiene otro entendimiento de parte de los gobernadores, que son los players importantes, porque son básicamente, digamos, las distintas provincias que constituyen a la economía nacional. Bueno, nada, estamos en un momento de reacomodamientos y en donde los salarios van a empezar a subir, sobre todo a partir de marzo. El hecho, sobre todo, que se haya planteado la eliminación también de la fórmula anterior que le estaba haciendo tanto daño a los jubilados, y todo este tema de los monotributistas, la capacidad de que las pymes puedan tomar rápidamente trabajo sin una ley laboral, perdón, pueden tomar empleados y generar trabajo sin una ley laboral como existía, conflictiva, de juicios, de trabas, etcétera, eso va a permitir rápidamente un momento de transición. No es porque sí, por ejemplo, el tiempo, la extensión del tiempo de prueba de los empleados, porque a vos te permite proyectarse mejor para saber si una persona te sirve o no dentro de la capacitación que hay que darle, y la ejecución del proyecto. 3 meses es muy poco. Y en un periodo de transición a donde vos tenés que generar la recuperación de la actividad y el crecimiento, es fundamental. Por eso es tan importante, y por eso es que la CGT y todos los que quieren romper, digamos, estaban intentando frenar eso, porque saben que si eso empieza a funcionar, el plan de Milei, la gente lo va a empezar a sentir prácticamente. Bueno, ahí ya es como que se le termina el poder de acción. Ustedes imagínense un sindicato que hoy el principal poder que tiene es pelear por el poder adquisitivo del salario de sus trabajadores, porque hay inflación. En la medida que la inflación baje, ese poder queda de vuelta en la gente y no en el sindicato. Y el sindicato va a tener que volver a hacer su trabajo, que es pelear por mejores condiciones de trabajo, que es pelear por una mejor capacidad de actividad, por pelear en cómo crecer o en participar mejor de la rentabilidad de la empresa, la capacitación de los trabajadores, etc. Así que bueno, nada, con eso un poco quiero cerrar, y me gustaría, no sé, Sabita, decime adelante, no levante la mano. No, no te quería interrumpir. Bueno, uno de los temas que más se habló en el día fue la de la cuota simple, que es una medida que lanzó Caputo el día de hoy, que es para comprar Correcto, en 6 cuotas fijas con la tasa más baja. Esa tasa, para las personas que no saben cuánto es del 91% anual. es correcto. Sí, porque preguntan cuál es. ¿Por qué? Porque la tasa actual de la tarjeta de crédito es de 112 a 140%. Entonces vas a pagar con una tasa de interés, pero va a ser baja, va a ser 91, para que sepan. No es que es Correcto. cualquier cosa. Me Lo, preguntaron, para qué sirve? ¿Qué me puedo comprar? lo que, Teléfono, indumentaria, electrodomésticos, etcétera. Y hubo motos una también, persona que preguntó, una persona preguntó, que esta pregunta me lo hicieron, que vos lo expliques mejor, que eso, si esto es un formato de control estatal o libre, cuánto alcance va a tener, cuánta duración va a durar esta medida. Y segundo, otra persona preguntó que si esta medida es igual a la que tenía el gobierno anterior de comprar en cuotas. esencialmente es diferente por el objetivo. El objetivo es fijar a 6 meses
una inflación anual del 90% básicamente, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, básicamente entender que es una herramienta más del gobierno para generar un ancla en una economía que venía sin ancla, desbocada, al borde de una hiperinflación del 15.000%, etc. Ya Javier, el otro tema importante es que Javier ya logró en 40 días, al día de hoy, matar el riesgo hiperinflacionario. Eso lo puedo decir hoy. Porque ya se sabe que la inflación de enero va a ser menor a la de diciembre. Entonces, la bomba, digamos, lo peor que podía pasar ya fue desactivado. Entonces ahora vienen todas las distintas correcciones para poder seguir normalizando la economía. Y acá algo que tenemos que entender los libertarios es que los teóricos, y esto voy a poner un ejemplo, un físico teórico con un ingeniero no se hablan. Ahora, el tipo que tiene que ir y pelearse para que la máquina funcione, para que no se rompa, etcétera, es el ingeniero, no el físico teórico. ¿Ok? ¿Es importante la física teórica? Sí. ¿Por qué? Porque le da las herramientas al ingeniero que tiene que venir y encontrarse con el mundo real y todas las variables imprevistas del mundo real tenga las herramientas en dinámica. Y la dinámica es que los agentes van tomando decisiones que pueden ser mejor o peor. Bueno, esa es la diferencia entre Javier Milei y otros teóricos economistas que escriben muy lindos libros y teorías, pero no tienen la capacidad de generar las condiciones desde la política para hacer y generar un cambio como está pasando ahora. Un cambio positivo, a mercado, sin controles digamos, estatales como agregar un nuevo cepo, al revés, estos son instrumentos todos los que se han generado que son a mercado, es decir, que son voluntarios. Por ejemplo, el Bopreal no es un elemento, digamos, de un palazo del Estado que te obliga a comprarlo, no. Se generó un interés y cuando el interés empezó a ser importante para comprarlo, los agentes lo empiezan a utilizar. Entonces tenés básicamente dos efectos positivos. El primero es que el instrumento que hiciste funciona. Y el segundo es la confianza, que vos decís, bueno, está bien, lo que me están planteando funciona, vamos todos para allá. Y eso es muy importante, porque no tenés que convencer a nadie, sino que la gente empieza a ver por interés propio cuáles son los instrumentos que te conviene hacer. Respecto puntualmente de este tema de las 6 cuotas, con un interés de 91%, te está fijando un ancla de lo que va a pasar de acá a 6 meses. Y eso es inflación de un dígito. Entonces es muy importante. Pero como estamos viendo todo que va a haber inflación a un dígito en diciembre, yo te puedo adelantar consumo ahora con esa tasa. Y eso es muy importante también para ayudar a que el consumo de la gente no se caiga, porque las condiciones del país lo permiten. Por eso no se hizo antes. Entonces las condiciones de orden dinámica permiten que no sea tan fuerte el golpe y por eso permiten a la vez que los bancos no se desmadren y tengan que hacer un negocio razonable. A partir de ahí, una vez que esto esté ya saneado, se empieza a liberar todo. ¿Por qué? Porque las variables ya están acomodadas. Entonces vos vas a tener claro que el que te esté cobrando más de un valor de interés y bueno, vas a tener otro player que te va a dar otra oferta mejor. Entonces, es muy importante entender esto. Ya pasó con la nafta, se habían ido a cualquier lado y después Action empezó a bajar porque no se le convalidó el precio. Bueno, nada, acá estamos viendo cómo las variables se empiezan a acomodar y todavía hay que tener algunas acciones para generar anclas o para que la gente pueda tener la sostenibilidad social que es necesaria para transitar todo este momento que a las claras es muy difícil, ¿no? Así que bueno, con esto un poco cierro, me gustaría ahora sí que entren todos los amigos y empecemos a charlar, ¿no? Dale, vos sos el anfitrión ahí, tenés todas las solicitudes. Ahí les doy los micrófonos a todos, denme un momento. Levantan la manito y, bueno, si tienen preguntas o charlar, simplemente lo... Bueno, ahí levanté a varios, no sé quién tiene alguna pregunta. Estás Facha, Fachi. Mi pregunta ya fue respondida, liberal, y estoy mucho más tranquilo al saber que en realidad lo que es cuota simple no es, porque veo muchos criticando, no, la medida es muy keynesiana, la medida es muy keynesiana, no. Esa gente que criticó lo que es el fomento al consumo
me quedo más tranquilo sabiendo que es más que nada para anclar las expectativas de inflación, que es lo que estabas explicando recién. Correcto. Lo que importa es el fondo de la medida y el para qué. Una cosa es utilizarlo como una herramienta de propaganda política para que la gente tenga un plan platita y, y no se estén haciendo las cuestiones que corresponden. Y la otra es decir, bueno, tengo una condición ahora en el Estado que estoy mejor parado, a pesar de todo el desastre que hay, que me permite anclar a 6 meses esto, traer un poco de consumo de ese momento de 6 meses ahora para que la estanflación no sea tan crítica, ¿sí? Que tengamos sostenibilidad social. Y bueno, el Estado de ahora sí tiene con, esto, con todo esto que se quitó de la economía, estoy hablando de los 20 puntos de la base económica que lograron sacarse y la proyección que hay a marzo, en el momento en que estamos, permite generar ese instrumento. Entonces, lo que hay que entender es que las políticas económicas existen en un contexto, dentro de un plan y con un objetivo. Eso en el gobierno anterior nunca pasó. El objetivo siempre era el mismo, tratar de, digamos, ganar votos, ganar tiempo y que le explote a otro. Eso no es el caso ahora. Bueno, sigue Kevin y después Una Pato. consulta para que no se vaya el tema de esto. ¿Esto es provisorio, liberal, lo del fomento? Esto es por 6 meses, es decir, arranca y son cuotas a 6 meses y cuando el gobierno decida lo cierra, no va a estar más. Por eso es provisorio para que mejore un poco la economía, a eso voy. Es un instrumento de anclaje de expectativas inflacionarias principalmente, y en ese sentido se debe entender. Al igual que, digamos, el desarme de las LELIQs y ponerle en los instrumentos remunerados, como son los pases, un límite de 110% y que probablemente ahora empiece a bajar a menos de 100. ¿Y por qué? Porque acabamos de ver que el objetivo es el 91. Entonces vas a tener entre 91 y 100 compitiendo los bancos. ¿Eso que ¿sí? estás nombrando de la talla nominal? No tengo el dato, la verdad es que no sé si es nominal o efectiva anual, porque recordemos que en la Argentina heredamos un 21 de IVA solamente de los créditos que sacás, que eso en algún momento debe sacarse cuando lleguemos a una inflación más o menos razonable, porque es una locura que vos sobre el crédito encima tengas un 21% Obvio. más, ¿no? Pero bueno. Sí. Me parece que sí, me parece que es TNA eso. Que el TEA está más o menos en 120, 130. Hoy en día el TNA es de 117. TNA, sí, está confirmado, sí. Bueno, chicos, levanten la manito. No sé si estaba Pato o Kevin primero. Después sigue Dips y después Tony. Kevin. ¿Kevin? Dale, Kevin, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, se te ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería, ¿cómo decirlo? Con todo lo que está explicando Liberal, siempre me tengo en la mente una cosa que dijo el profesor economista Juan Carlos de Pablo, que decía, en un space dijo que no, uno puede hacer el plan económico, todo lo que vos quieras, el economista, el el ministro de Economía puede hacer todo el plan que tú quieras ahí en una hoja, pero las condiciones luego o sea, el, el momento te va a hacer cambiar todo lo que vos tenías planeado y eso va en contraste con lo que dijo Liberal con respecto a Milei, de que me parece a mí que no es que haya un plan de momento, sí hay un objetivo, que yo creo que es la dolarización, pero no hay un plan así en una hoja escrita, paso uno, paso dos, no hay, sino que se están moviendo de acuerdo a la situación. Sí hay un objetivo, pero no unos Kevin, pasos. te explico una cosa sobre esto. Nunca se habló de un plan. Se habló dentro de ese plan hay varias rutas. Dependiendo de lo que vaya sucediendo, se acciona con una parte del plan. Cuando vos tenés un país en el quilombo que está Argentina, vos no podés jugártela a un número. Entonces lo que hizo Javier con el equipo fue, bueno, si asumimos y tenemos este quilombo,
no vamos a poder ir por acá, vamos a poner el plan B, que está dentro del plan justamente, y vamos con esta parte. Después, vamos con esta parte, perfecto. Ahora ya vamos por la ruta B. Esa ruta B nos va a llevar a algunos beneficios y nos puede también traer problemas. Entonces, bueno, en el caso de que se ponga este problema, bueno, ¿qué hacemos? Dentro del plan hay formas de poder salir de ese tipo de problemas. O sea que no hay, está bueno lo que nombras, porque para que se entienda, no hay un plan específico, escrito, único, no. Dentro de un mismo plan hay varios vértices que dependiendo la situación, uno aplica, o sea, aplica la palanca esa o no, o la saca, ¿se entiende? Por eso se puede ver muchos cambios en los ministerios, se pueden ver cambios de camiseta también dentro del gobierno. Por eso el ministro de Economía en su momento iba a ser una persona, pero después terminó siendo otra. ¿Por qué? Porque cuando dentro del plan, cuando se encontró con la situación que se encontró, Caputo era específicamente más, estaba más anclado al plan por la situación misma que capaz otra persona. Entonces, estos cambios que hay muchas veces, no es que no hay plan y que van a la deriva, no, en realidad tienen varias rutas para poder tomar en base a una situación. Así que por eso podemos ver varios cambios todo el tiempo. Sí, me gustaría hacer un poquito complementando esto para definir términos, porque estamos diciendo todo lo mismo, pero es importante definir los términos. El título dice Milei y su gran plan, y eso es por algo, porque un plan económico no es algo de 2, 3 meses, un año, ni siquiera 4, es un plan a 45 años. Eso lo dejó bien claro Javier. Ese plan tiene objetivos, ¿ok? Y dentro de ese plan con determinados objetivos, lo importante es, en dinámica, lograr adaptar rápidamente, de acuerdo a las modificaciones que se van sucediendo, a los mejores, ¿sí? Para poder llevar a cabo las tareas de modificación que permitan la ejecución de ese gran plan a largo plazo. Lo importante es que ahora estamos transitando la parte del plan de estabilización, de saneamiento del Banco Central para poder cerrarlo. ¿Por qué es importante cerrarlo? Porque eso va a sentar las bases de una nueva economía en el mundo basada en la producción, en el crecimiento, en la libre competencia de monedas y la libertad de los agentes. Para llegar ahí, primero hay que desactivar todas las bombas, las regulaciones, las trabas, todos los problemas que tenemos los argentinos. A la vez hay que educar a la gente, a los agentes y digamos, a cada uno de todos nosotros, de los empresarios, al tipo que se toma el bondi, para que tengamos claro para dónde vamos y por qué son las cosas. ¿Sí? Que por eso Javier se encargó de pararse en las plazas y explicarnos a todos todo. ¿Ok? De a poquito lo vamos entendiendo. Cada vez más gente entiende lo más simple de esto, que es que hay que hacer un esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo, cuando uno empieza a ver las distintas acciones que se tomaron y que funcionan, entonces te generan más confianza y te generan mejores acciones y mejores expectativas, que es lo más importante en términos económicos. Javier es especialista en crecimiento económico con y sin dinero, y está dando una clase magistral de que dentro de ese plan a 45 años, que es volver a poner a Argentina de pie y llevarla a ser una potencia mundial, que lo ha explicado y se ha cansado de explicarlo, y le dijeron que era un loquito, le dijeron que no tenía idea, y es el tipo más capacitado de la Argentina en términos políticos, económicos y de acciones y capacidad para que todos los agentes entiendan y se alineen sus intereses particulares para que en ese plan nos conduzca a todos juntos y todos entendamos para dónde vamos. ¿Por qué es importante? Porque Javier él se planteó que en 4 años, y si se lo vuelve a reelegir en 8, sentar las bases para ese gran plan. Entonces tenemos que entender que todo lo que estamos hablando no es, digamos, en términos técnicos, un plan, es un plan, digamos, a 45 años. Que en el medio tenés secciones, herramientas, políticas económicas, diseños de arquitectura, ingeniería financiera, como es el BOPREAL, y otros instrumentos que tenemos un presidente que tiene la capacidad de ver la película completa y que no está viendo un arbolito acá, una necesidad allá, una carrera política para acá, sino que está viendo cómo generar el objetivo que es, en este tiempo que él tenga, sentar las bases para una Argentina liberal y que crezca en 35 o 40 años. Entonces, eso es muy importante, porque después el efecto, los 2/3 de ese efecto se ven en los primeros 10 años. ¿Eso qué quiere decir?
que en los primeros 4 años vas a estar viendo prácticamente la mitad, ¿sí? de ese efectivo. Eso quiere decir que en 4 años, si todo esto funciona, vamos a estar, les diría que depende cómo actúe la dinámica ahora en España, pero por lo menos vamos a estar casi igual que España en 4 años. Imagínense lo que eso significa. Estamos hablando de salarios promedio de más de $1.000. Entonces, hoy son 2.000 300. euros, más o menos 1.300 euros. Sí. Yo les quiero hacer un comentario, perdón que los interrumpa, que muchas personas no entienden de economía, pero hay algo que tienen que nunca olvidar y es que la economía es dinámica, porque confluyen muchas cosas para que se den ciertas cosas. Entonces no solamente hay que tener un plan, sino muchos planes porque es muy dinámica. Con que entiendan eso, que no es una ciencia exacta, que es 1 y 1 y 2 y ya. No, acá influye la política, bueno, cosas a nivel de geopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quieren seguir con las manitos o hablar algo más, chat. Sí, estaba Pato, después está Dips. Que le doy la Sí. bienvenida a los dos, a ¿Todavía Pato y no a iba a Dips. hablar? Me Bienvenidos. parece que estaba antes. Buenas noches, Liberal, Chad, Sabita. ¿Qué haces, ¿Cómo va? Patito? ¿Cómo estás, loco? Todo bien acá, expectante, muy revolucionado por los hechos, por la tremenda explicación también de Liberal, que viene muy bien. Bueno, un poquito redundando sobre lo que venían hablando. Justamente el plan no es poner un Excel arriba de la mesa. Yo entiendo que el plan es poner por fin y de una vez por todas lo que se llama una política de Estado, que es lo que nunca hubo en este país. Y esa política de Estado es sincerar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que el peso está muerto. Yo se lo explicaba a mi viejo esta semana. Esto es como tener un motor, puede ser un V10, un V8, lo que a vos te guste, pero lo puedes cargar con nafta o con agua del riachuelo. A este motor nosotros lo estamos cargando con agua del riachuelo. ¿Cuál es la característica que tiene este agua? Que además no sirve para hacer combustión, no sirve para que el motor ande. Es como que se oxida, se disuelve. Eso es lo que tiene el peso, ¿sí? Entonces justamente eso es lo que nos hace ir para atrás todo el tiempo. Javier Milei viene a plantear esta realidad, a sacarnos esta venda de los ojos y a decir, bueno, tenemos que dejar este problema de lado para poder mirar hacia adelante y no tener que andar preocupándonos por lo que pasa atrás, para decirlo de alguna manera. Después hablando un poco de, insisto, con el tema del hacha, los que no lo vieron, estaría muy bueno que lo vean porque en una hora pueden pegar un salto muy grande en lo que es el entender economía básica. Y quiero sumar algo a lo que dijo Liberal, porque además de que respecto del DNU, los empleadores no toman gente justamente por los costos que tienen arriba de la mesa antes de contratar a alguien. Se anexa un tema también que es el tema de que las pymes trabajan con bancos. Entonces el hacha lo explicaba muy claro. Va la pyme a pedir un préstamo, ¿no? Pues se manejan con flujos constantes, digamos, están todo el tiempo laburando con deuda. Y el banco le dice, ¿qué tenés? 10 empleados. ¿Y cuánta antigüedad tienen? 10 años cada uno. Listo, tomátela, ni en pedo. No tenés manera de calcular el costo que va a ser ese empleado el día de mañana por el tema de las multas, que es lo que justamente viene a bajar el DNU y que no sorpresivamente, mejor dicho, acá hay mucha resistencia. Después yendo al tema más de actualidad, que es el tema del Bopreal, hoy se licitaron 2.000 palos, pero en total, por lo menos en mi cuenta de almacenero, está cerca de 4.000 palos, lo cual entiendo que es un poco más que el 20% de la base. Y ahí me gustaría ir con un tema, que es que anulo Mufa, pero se estaba hablando de que la última semana de enero estaba teniendo un número muy alentador en lo que es la inflación. Entonces, digamos, ahí es una pregunta, ¿no? ¿Cómo impactaría este número que ya era drásticamente bajo, sorpresivamente bajo, con el dato de ayer que no tenía contemplado este dato de hoy? ¿Me explico?
Ahí hay un tema para tener en cuenta. Después, bueno, ya introducir temas para más adelante. El tema Tucumán, a Mansur lo estoy mirando muy de cerca en el Senado, más que nada por este tema de que estuvieron rompiendo, los diputados kirchneristas rompieron por pedido del gobernador. Después, Rompieron el bloque kirchnerista, eso es importante, 3. Sí, muy importante. Y a Mansur lo estoy mirando de cerca en el tema de senadores. Después, bueno, se sabe que hay varios gobernadores del PRO, llámese Puyaro, compañía, que están a full con decir que no con esto. Yo no sé hasta dónde son capaces de apretar para que se vaya a la mierda todo, porque literalmente ahora tienen 5 minutos de fama, y antes, cuando estaba el peronismo, no tenían ni la posibilidad de negociar nada, y ahora están queriendo tener sus 5 minutos de fama. La verdad que no lo entiendo. Y después una última pregunta, que a mí esto me interesa, porque vieron que hubo inflación en dólares, ahora estamos con precios internacionales, está todo caro. ¿Hasta dónde puede ir la inflación si ya en dólares está empatado con precios internacionales? Ejemplo, que la nafta se puede ir a $2.50, por poner un ejemplo. Cierro, listo. Hasta ahí. Gracias. Bueno, voy a arrancar por el final. Decir a cuánto puede ir un precio es no entender la economía, porque en Tal realidad cual, uno no es sabe. verdad. Va a flotar al punto de equilibrio que todos los agentes, las capacidades productivas, la economía y la renta posible den el punto de equilibrio. Fíjense que cuando se fueron a 800 el litro, 890, y tuvieron que bajar a 700, 700 y pico, estoy hablando de acción, es por eso. Porque si el Claro, precio pero no se te convalida, freno un fuiste. segundo, disculpa. Obviamente nuestra doctrina es que los precios no se fijan, pero a lo que ves el costo de reposición. Vos no tenés un costo de reposición con un precio de $2.50, por decir un número escandaloso, cuando veníamos de 0,3 centavos de dólar. ¿Me explico? Sí, totalmente. En esta cuestión de que avanza la inflación, pero que el dólar está un poco más quieto. Por Eso eso te es tan genera inflación en importante dólares. fijar las anclas nominales y las anclas inflacionarias a futuro. Pero hay un punto importante en lo que estás diciendo, que lo que está viendo no es inflación en dólares, lo que está viendo es un reacomodamiento de precios relativos. Y el precio que más tiene que subir en dólares es el de los salarios, porque es el que más atrasado estaba. Entonces, si Argentina estaba regalada en dólares, que para muchos de los que veníamos escuchando durante muchísimos años en la Argentina, que para que la Argentina fuera competitiva el valor del dólar tenía que ser alto, eso implicaba que viviéramos en un país miserable. Resultado, cada vez crecimos menos, cada vez somos más miserables y se terminó. ¿Por qué? Porque cuando más cara en dólares es una economía, mejor calidad de servicios, mejor competitividad, mejor tecnología y mejor calidad humana podés tener. Entonces vos mirá, los países desarrollados son todos caros en dólares. Todo. Vos vas y te fijás cuánto vale, no sé, X cosa en un país miserable y cuánto, no sé, un alimento y cuánto vale, no sé, en Tokio o cuánto vale, no sé, en Suiza. Y te vas a dar cuenta que ahí vas a tener una diferencia de precios relativos muy importante, pero que tiene que ver con la capacidad económica y lo que se denomina el poder adquisitivo de los individuos. Cuanto mayor sea el poder adquisitivo de los individuos, es porque es una sociedad que es muy productiva y entonces el poder adquisitivo de los agentes de esa economía es muy alto. Entonces podés resolver cuestiones muy importantes que tienen que ver sobre todo con el capital humano. Entonces, por eso es tan importante el crecimiento. Esto, volviendo al hacha con Fantino, cuando le hace la pregunta del café y que le dice, no, mirá, pero si todos tenemos 5.000 pesos cada uno, ¿cuánto va a valer ese café? Y hay un solo café. Y dice, bueno, ese ejemplo está buenísimo, porque dice, bueno, va a depender de todos los que estamos acá, quién te valida el mayor precio, porque vos como tenés uno solo, vas a elegir el precio. Ahora, si todos tenemos 3.000, y bueno, más de 3.000 no va a poder valer porque no tenemos más de 3.000. Y entonces, la pregunta de Fantino es el chip que tenemos los argentinos. Ah, pero entonces si tenés 3.000 en vez de 5.000 cada uno, son más pobres. No, le dice. Sos igual de pobre porque hay un solo café. Vas a ser más rico el día que haya 5 cafés. ¿Se entiende? Entonces Tal cual. la creación de riqueza, que es lo que hablamos siempre con Chad, tiene que ver con producir más. Y el plan de Javier Milei de crecimiento genuino tiene que ver con producir más.
pero de manera genuina. Entonces, cuando vos empezás, y ahora viene la otra etapa, que es la más importante, que va a ser a partir de febrero o marzo, que es el plan integral de fiscalización. Por eso es tan importante que salga la ley de bases y tener los superpoderes. Adelante, Deep, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Excelente explicación y detalles que aportó Liberal de manera brillante. Lo que quería decir básicamente es, Javier Milei viene ganando la batalla cultural hace tiempo, viene comunicando las ideas correctas hace tiempo, desde en un magazine de TV a las 3 de la tarde hasta en programas de política y economía de manera clara. Y si hay algo que ha sido durante todo este tiempo es consistente. Consistente en el sentido de no vender humo. ¿Cuántas veces le preguntaron a Javier, ¿y cómo ves el dólar? ¿Cuánto va a valer para fin de año el dólar? Y él decía, el que te contesta eso es un chanta, porque el dólar es un bien más de la economía y como tal, los precios, como decíamos recién, y Liberal le contestaba a Kevin, no se pueden fijar a dedo. Por eso, la consistencia ética y objetiva de poder identificar a Javier como alguien que dice repetitivamente lo mismo de una manera consistente y es fiel a lo que dice, a lo que piensa, no por politiquería, sino simplemente porque lo sabe, lo estudia y lo profesa y lo vive de esa manera, es que es mucho más creíble y es mucho más confiable cuando el plan lo propone alguien así, no como cualquiera de los anteriores. Entonces, si bien hay una frase, una máxima del universo que dice no hay nada más permanente que un programa temporario del gobierno, en este caso, a esta persona en particular, yo le tengo que dar mucho más votos de confianza de que el plan cuota simple puede realmente servir como un inflation targeting para poner estos, no sé, 6 meses, controlar a que los bancos no se vayan de mambo con sus tasas y las puedan acoplar a lo que hace el Estado. De todas maneras, por lo bajo, eso siempre tiene que tener un trasfondo de, bueno, esa diferencia que se come entre el spread de lo que cobraría de tasa una banca privada y lo que te banca el Estado, ese spread alguien lo está pagando, porque no existe que alguien no lo paga. Puede ser un costo de oportunidad que se pierde el Estado, pero ese spread, si es temporario, puede servir para anclar temporariamente las expectativas, como decía Liberal. En todo caso, si bien el título del Space es Milei y su gran plan, mi expectativa, esto ya es a título personal, mi expectativa es que el plan sea que no haya plan, plan en el sentido de planeamiento central, porque como dice toda la liturgia de la economía austríaca, no hay manera de poder central, digamos keynesianamente, ¿no? Centralmente planear la economía. Los individuos libres participando sin una pistola en la cabeza en un mercado libre pueden generar ganancias, producir mejores bienes y servicios para su comunidad y todos a partir de eso generar un colectivismo, entre comillas, sano. Entonces, a este personaje, a este presidente que elegimos, por supuesto que le tengo mucho más confianza que a los anteriores. Por eso cuando yo escucho a todos eh, todas estas personas que no tienen ganas de ver la curva de alta velocidad que se viene, y están simplemente mirando nominalmente, aumentó este impuesto, aumentó el otro, es muy difícil venderle, che, esto es temporario porque está pasando esta otra cosa por debajo. Se llama sustitución de impuestos. Si vos tenés impuestos que nominalmente te suben por un lado, pero como dijo Liberal al principio, el peor impuesto de todos, el más regresivo, que ni siquiera es un impuesto. ¿Sí? La inflación es un impuesto inflacionario, es un impuesto oculto, es un impuesto siniestro, pero no es legislable, es decir, no tenés que tener una ley que te apruebe tanta cantidad de inflación. ¿Sí? Como lo maneja el Ejecutivo, de la manera en la que maneja la maquinita para imprimir billetes y emitir,
Si nosotros podemos sustituir impuestos mientras te aumenta nominalmente una retención o un impuesto, pero te está bajando, aniquilando la expectativa, la aceleración y la velocidad de la inflación, en, el, en la sumatoria, en la ecuación final, podés ir a neutro o podés ir a superávit, es decir, teniendo una disminución muy importante de la inflación, que es el impuesto más distorsivo y siniestro, sobre todo para el que menos tiene, estás logrando en ese componente mejorar sustancialmente las posibilidades de que esa economía se sanee y sea más sana. Quería simplemente aportar eso, me pareció brillante todo lo que determinó con exhaustivos detalles Liberal y también Chad. Los sigo escuchando, los felicito, esto está buenísimo. Bueno, gracias. Y me diste pie y está bueno que nos complementemos, porque lo que viene con el tema de retenciones, porque una de las críticas es que se pusieron las retenciones generales, es que lo próximo que viene cuando la economía esté saneada es un nuevo bono, que también Javier lo explicó y que ya lo tiene acordado con los agroexportadores, esto lo dijo en campaña Javier, no es una apreciación personal, sustituir las retenciones por bonos. Cuando pase eso, el shock productivo que va a haber en la Argentina va a ser impresionante, porque va a significar que yo me sigo financiando hoy con lo que antes era un robo, que es el impuesto, a pedirte, ok, vos que estás creciendo, que te di las condiciones, financiame un año, 2 años, lo que yo necesite. Y como va a ser, digamos, ese bono, un activo que va a pasar a tener frente a un pasivo que te lo estaba sacando el Estado, entonces va a generar más confianza, va a haber más instrumentos y entonces es una nueva forma de financiación. Y algo que quiero complementar es que hoy todavía no se pueden liberar las tasas totalmente porque no hay cantidad de players, están los mismos bancos de siempre. Que venga Brubanca a la Argentina, que vengan nuevas ALICs, que vengan nuevas formas de financiación, va a estimular la competencia. Entonces, por eso es que son necesarias estas medidas transitivas para acomodar el despelote que heredamos de manera inteligente, de manera secuencial y ajustadas en el tiempo. Esto es muy importante entenderlo para los libertarios, porque tenés los absolutistas que te dicen, no, tiene que ser todo ya, y en la ecuación del pizarrón está bárbaro, pero como la economía, que no es una ciencia exacta, es una ciencia social, lo quiero aclarar, más allá de que existan ecuaciones, más allá que exista la econometría y otras cuestiones, es muy importante que hay que entender qué es la acción humana, es decir, las libres elecciones de los individuos intercambiando derechos de propiedad, eso es el mercado. Entonces, al ser eso dinámico, al aparecer nuevas tecnologías, al aparecer nuevo conocimiento, al aparecer nuevas formas de generar riqueza, no hay mejor forma que eso liberarlo. Ahora, cuando venís de un estado que era todo traba, que era todo pisado, tenés que hacerlo de manera secuencial para no destruir a una parte con un cambio para el cual no estuviera preparado. Entonces, esto ya lo vivimos en los 90, que cuando te abren directamente la economía y vos no estás preparado, esto también Javier lo explicó, el punto es que quebraste y mandaste a la quiebra a un montón de gente pues no tuvo tiempo de adaptarse y no le bajaste los impuestos. Entonces, muy importante. Sí, ya entra directamente, no levantes la manita. No, quería sumar acá a todo lo que estás diciendo, aprovechando que hay 183 personas, primero agradecer a todos. Y hay algo que, bueno, lo he comentado en varios espacios, que me parece que para todas las personas que desean levantar la bandera de la libertad, defender esta idea, esta filosofía, llevarla a cabo, es importante que nos hagamos las preguntas correctas. Me parece que Javier se está haciendo las preguntas correctas y a veces nosotros caemos en las preguntas incorrectas, como por ejemplo el tema de la pobreza que hablaste recién, ¿no? Hoy sí podemos ver un panorama del sistema que está aplicando Javier Milei. Hay 4 herramientas fundamentales que se reflejan claramente. El capitalismo primero, el sistema de gobierno republicano que poco a poco va tomando forma, la propiedad privada y el libre mercado que también que poco a poco va tomando forma. Esto en la historia es lo que más ha funcionado y es lo que más ha ayudado justamente a los pobres a salir de la pobreza. Es lo que creó la clase media en su momento. Y una de las cosas que siempre a veces se plantan con discusiones eternas, sin fin,
es el tema de qué es lo que causa la pobreza, ¿no? Y esa es un tablero o eso es una cancha de la izquierda. Cuando en el comienzo de una charla el tablero es qué causa la pobreza y en base a eso nos ponemos a charlar, es muy difícil ganar en ese tablero porque no nos tendría ni siquiera que interesar jugar en ese lugar. Y no porque no queremos a los pobres, para que no se me malinterprete, sino porque la pregunta es incorrecta. Esa es una pregunta que utiliza la izquierda para poder ganar eh, o tener muchas más herramientas que uno para poder ganar una discusión. ¿Por qué? Porque la pobreza en realidad no se crea. La pobreza es la situación por default de la humanidad entera. Al principio de todo éramos pobres, los recursos eran limitados, hace no muchos años atrás luchábamos por sobrevivir, la gente se moría de hambre, de frío, de enfermedades, se trabajaba todo el día por subsistir, no por vivir. Y esa fue la condición de la humanidad durante miles y miles de años y no podemos pasar por alto eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que la pobreza o la desigualdad son la base. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué crea riqueza? Si vemos las acciones de Javier Milei y las cosas que se están aplicando de parte del gobierno, todo va de la mano justamente con eso, ¿no? Che, a ver, ¿qué cosa crea riqueza? Bueno, vamos con esto. Vos recién pusiste el ejemplo del hacha, que lo trajo también, no me acuerdo quién lo había traído. Excelente, es más, después que termine este space, si tienen un tiempo, váyanse a YouTube, véanse el capítulo de Neura con Lacha y con Fantino, que es fascinante, pone el ejemplo del café, y está bueno también que lo entendamos. Entonces, que lo entendamos todos más que nada, porque si vamos a ir a plantar una idea, una semillita en la cabeza de alguien, vayamos con el tablero correcto, si lo que buscamos es que esa persona entienda cómo prosperar, ¿no? Entonces, para cerrar este concepto que tiene un poco que ver con lo que estás diciendo y por algo que nombraste antes, la desigualdad nunca la vamos a resolver. No se gasten en esa charla. Todos los sistemas económicos y políticos que se inventaron tienen desigualdad económica. La dictadura, la monarquía, la aristocracia, el socialismo, el capitalismo, la democracia, el republicanismo también, el feudalismo, todas tienen desigualdad. ¿Por qué? Porque, bueno, el creador de cada uno, Dios o el que sea que ustedes crean, o la ciencia, nos creó iguales en derechos, se podría decir, pero desiguales en talentos y en capacidad física y mental. Entonces, si vamos a salir a combatir, a dar una batalla cultural, es importante que el tablero lo pongamos nosotros. No somos más oposición, somos oficialismo. Y si hoy quiere venir alguien a prejuzgar cualquier tipo de cosa del gobierno, no se olviden del tablero ponerlo a ustedes. ¿Por qué? Porque somos oficialismo y porque me parece que parte de la batalla cultural es justamente desarraigarnos de una vez por todas este tema de qué es lo que causa pobreza, cómo combatimos la desigualdad. Eso son herramientas y fueron armas de destrucción masiva del colectivismo mundial y no tenemos que llevarla a cabo nosotros. Es importante que la pregunta sea ¿qué es lo que crea riqueza? La respuesta es clarísima. El capitalismo del libre mercado, amigos. Ahí que ese es el tablero en el que tiene que venir alguien a charlar, nada más. Para agregar algo del chat, si quieren ver al Hacha, también tiene uno con los herederos de Alberdi y con FM 107.9, que también dicen cosas muy buenas. Y otro que recomiendo es a Suchovsky y a Dipache. Son gente que me gustan a mí y bueno, la recomiendo porque es más o menos como el Hacha. Así que si lo quieren escuchar con los herederos de Alberdi, el otro día estuvo muy bueno. Y en la radio esa que le nombré recién, también es muy interesante porque no siempre habla de lo mismo con diferentes lugares donde se presenta, ¿no? Es más, también estuvo con Joaquín Morales Solá
el otro día y también estuvo muy bueno lo que dijo. Así que para agregar nada más lo que dijo mi amigo Chad. La idea de lograr ser competente por ser competente y no competitivo por un tema de tipo de cambio es la gran diferencia, ¿no? Lograr ser competentes porque no nos favorezca el Estado con un tipo de cambio más barato, que básicamente es subvencionar pobreza del pueblo para que tal o cual compañía pueda exportar más barata su Hilux, por decirlo. En ese sentido, yo siempre voy a creer, esto es mi opinión personal basada en ciencia empírica, el gran cáncer de los últimos 100 años tiene que ver con la manipulación del dinero. Cuando la banca central manipula el dinero, se empiezan a generar todas esas distorsiones que favorecen a los que esa inflación y esa pobreza. Entonces, sí tenemos que ir en el objetivo final hacia una moneda dura. Probablemente constitucionalmente no se puede eliminar el peso, por eso la idea de la competencia libre de monedas y que la gente use lo que quiera. Dinero, básicamente eliminar el Banco Central, tener competencia libre de monedas, libre mercado, me parece que es la idea más sana que podría tener cualquier nación capitalista hoy en día para subvertir 100 años de demagogia de la banca central. Ahí está el gran problema para mí y las ideas claramente las tiene bien fijadas en el norte Javier, como dice Liberal, secuencialmente desarmando bombas y plantando los plantines correctos. Me parece que es la mejor manera de llegar a ese punto. Sí, me gustaría complementar, perdón, cortito, porque no me quiero olvidar y tiene que ver con lo que decíamos recién. Quiero agregar un ejemplo. ¿A ustedes qué les parece mejor? ¿Un médico que se forjó porque su vocación es ser médico? ¿O un médico que terminó, digamos, en Cuba estudiando medicina porque el cupo y las calificaciones que decidió el Estado es que ese tipo fuera médico? Yo la verdad, sinceramente, creo que el mejor médico va a ser el que por vocación lo hace, ejemplo Favaloro, y termina siendo exitoso. Esto, si corremos ese mismo ejemplo a un emprendedor, a una persona que logra exitoso en el mercado sin intervenciones estatales que permitan que una actividad sea más exitosa que otra, los mejores van a terminar dando los mejores servicios a un mejor precio. Esa es la base del liberalismo y la base de lo que plantea Javier Milei, y hacer esa relación nos va a poder entender por qué es mejor, por qué es más justo. Y la otra cosa que me gustaría explicar un poquito también es por qué la izquierda habla de desigualdad y no habla de libre oportunidades, y nos hace creer que la igualdad es lo mismo que equidad. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Porque si una persona se pasa 40 años de su vida drogándose y sin laburar, porque se le ocurrió y fue su decisión, ¿sí? No es lo mismo que una persona durante 40 años se rompió, es un tipo exitoso y merece vivir mejor, simplemente porque todas sus acciones contribuyeron a eso y además contribuyó a la sociedad, porque fue un mejor ciudadano, porque ni siquiera se sometió a riesgos de tener accidente, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando una sociedad es equitativa, quiere decir que la riqueza permite que el más pobre de la sociedad viva dignamente. No importa si una persona que gana el salario mínimo vive muy bien, ¿sí? Y tenés millonario que le sobra el dinero, pero a ver, en un esquema de libre competencia, lo importante es que el tipo que está arriba de todo puede caer rápidamente si no sigue siendo innovador, si no genera nuevos servicios y permite que los que están abajo suban. Eso se llama movilidad social. La izquierda nos dice que no, que hay que poner impuestos progresivos, es decir, que cuanto más ganás y sos más exitoso, más vas a tener que pagar. No hay peor cosa para la progresión, para la progresividad social, porque el que ya está arriba termina logrando las exenciones impositivas para mantenerse, porque da mucho trabajo y porque bla, 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 y el nuevo que arranca cada vez está más pisado. Ese es el objetivo de la Agenda 2030 hoy y de los globalistas, cuidar su lugar y que nadie lo pueda bajar. Recordemos que cuando nacieron las nuevas tecnologías, IBM perdió el mundo de las computadoras porque dejó de ser competitivo en eso y tuvo que dedicar a otra cosa. Entonces,
ese es el mejor ejemplo. ¿El resultado cuál es? Que las computadoras pasaron a ser de las empresas a poder ser consumidas por todo el mundo y que hoy tengamos inclusive celulares en nuestra mano que nos permiten con esta tecnología estar aquí. ¿Alguno de todos ustedes diría, o cualquier zurdo que tiene un iPhone en la mano, que eso no es bueno? ¿Eh? Que eso no es bueno para la sociedad, que en términos de, digamos, de comparación, las sociedades hoy no viven en general con muchísima más riqueza que en los 80. Por supuesto que sí, porque tenés mejores servicios de salud, mejores tecnologías, etc. Y estamos hablando en un país que fue para atrás del 73 a hoy, en términos de que en el 73 teníamos casi el doble del PBI que Japón. Imagínense si nosotros hubiéramos hecho las cosas medianamente bien. Entonces es muy importante entender esto, que lo importante no es la diferencia entre los ciudadanos de un país, sino que cada uno permita generar riqueza para que haya más cafés para elegir. ¿Qué quiere decir eso? Que, a ver, si yo estoy en una economía donde tengo más cantidad de autos para elegir, seguramente voy a tener una opción a la cual yo más fácil pueda llegar que si solamente hay 3 autos. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante esto, para La Una, bajarlo. tecnología es deflacionaria, la una tecnología pequeña siempre es reflexión, deflacionaria. si cabe la posibilidad. Hay un pensador que Milei lo mira mucho, se llama Axel Kaiser, que él explica en una conferencia que da, el problema es la pobreza o la desigualdad. Y el tipo le dice la pobreza, le dice, no, yo ahí no coincido con vos porque vamos a hacer un ejercicio teórico mental. Vos tenés dos personas, uno gana 100 y el otro gana 1.000.000. Elevale, multiplicale por 10 millones ese número que gana cada uno. Estamos de acuerdo que ambos van a vacacionar en Dubái y van a tener una Ferrari o las que quieran. Sin embargo, la diferencia que tienen es la misma que tenían cuando uno ganaba 100 y cuando el otro tenía 1.000.000. Por lo tanto, el problema no es la desigualdad y es la pobreza. Adelante, Sabita, y seguimos con las manos después. No levantes la mano, entra directo, Sabita, por favor. No los quería interrumpir. Bueno, les quería traer algunas noticias del día porque están haciendo preguntas abajo. No es que no las estemos tocando, sino que hoy el Space tiene un enfoque económico, pero bueno, las noticias del día fueron que em, el gobierno aumentó la tarjeta alimentaria el 100% porque un compromiso que tiene el presidente Milei es proteger a la niñez. Que se les dé dinero a los niños y hay que entender que ellos son víctimas de un sistema que se llama kirchnerismo. Entonces él en sus campañas dijo que iba a proteger a la niñez, por eso se les aumentó. Otra noticia a nivel mundial es que la imagen positiva del presidente Javier Milei es mundial y está en sexto lugar con un 52%. En primer lugar está Vladimir Putin y bueno, no le cayó muy bien a muchas personas. Otra noticia del día fue que Cristina está complicada otra vez, es decir, que la condenada, así le digo yo, enfrenta la reapertura de causa por el uso indebido de aviones presidenciales, es decir, que ella utilizaba los aviones presidenciales para como si fueran remis. Y le iniciaron una investigación por Guada Vázquez, que fue la que estuvo detrás de esa investigación, porque se gastaron miles de millones de pesos en los viajes de la presidenta, sobre todo al Calafate. Y la noticia que ha generado revuelo, que eso es una noticia que es muy reciente, empezó a trascender en el día, es que uno de los ministros, dijeron los noticieros, fue echado, que es el de infraestructura, pero lo que está trascendiendo en realidad es que se reducen a 8 ministerios y el Ministerio de Infraestructura queda como secretaría y pasa a formar parte del Ministerio de Economía. Esto todavía no es oficial, pero puede ser que mañana Adorni lo diga y queden solamente 8 ministerios. Respecto a si traicionó o no, tengo entendido por chat que me dijo que no, que eso fue un invento de los noticieros para darle cierto sensacionalismo,
Lo que sí puede llegar a pasar mañana es que de 9 pasen a ser solamente 8 ministerios. Siguen como las manitos, me parece que estaba Pachi, ¿puede ser o Barbie? Yo